profesor Villagra me invitó a hablar sobre visión de color de polinizadores y como el título lo dice, voy a hablar un poco de polinización al principio y después vamos a hacer como un breve recorrido un poco histórico sobre el estudio de la visión de color de un polinizador en particular, que son las abejas melíferas. Y vamos a mencionar solamente algunos otros polinizadores en cuanto a su visión de color, en cuanto a su composición de receptores, y después voy a dar un par de ejemplos de trabajos que yo he desarrollado, como para que tengan una idea de cómo uno se aproxima al tema de la visión de color de polinizadores y cómo esta característica de los polinizadores puede llegar a influenciar el color de las flores. Bueno, y el interés por los sistemas de polinización y por su evolución es algo creo que tenemos en común toda la gente que participamos en este curso. ¿Se escucha bien? Bien. Y bueno, y si miramos hacia atrás, encontramos que también hay gente que hace mucho tiempo también estuvo interesada en los sistemas de polinización. Y un ejemplo bonito es el trabajo que desarrolló un alemán que se llama Sprengel, y quien publicó un libro en 1793 acerca de los secretos escondidos de la naturaleza en las flores y en sus fructificaciones. Y en este libro uno puede encontrar estas ilustraciones que ven ustedes ahí. Y el trabajo de Sprengel se centró principalmente en los mecanismos florales y en la historia natural de las interacciones entre polinizadores y plantas. Si miramos para atrás también podemos encontrar el trabajo de Darwin, quien desarrolló un trabajo muy extenso en orquídeas y que tuvo mucha influencia. Y a diferencia de Sprengel, Darwin se centró principalmente en los procesos evolutivos influenciados por la polinización. Ya desde los tiempos de Darwin y en adelante, la especialización por animales especializada ha sido vista como un aspecto crucial en la diversificación de angiospermas, ¿no? Y entendemos especialización en sistemas de polinización como sistema de polinización en que un polinizador específico poliniza una planta en específico. Y desde ahí se desarrolla esta relación muy estrecha, ¿no? Bueno, junto con esta visión de especialización y de su importancia en la evolución de los sistemas de polinización, algunos autores también han propuesto que la especialización representaría una tendencia evolutiva general entre los sistemas de polinización, con una estrecha coevolución entre plantas y polinizadores. Esta idea de especialización como una tendencia evolutiva general está también implícita en el concepto de síndromes de polinización, que seguramente ustedes han discutido con el profesor Villagra. Los síndromes de polinización se definen como conjuntos de caracteres florales que promoverían la visita de grupos particulares o grupos específicos de polinizadores. Bueno, implícita a esta idea de síndrome de polinización y mirando a nivel de los individuos, esta visión asume que los polinizadores tenderían a especializarse en grupos particulares de flores. Y esta especialización juega un papel muy importante en la idea del rol que juegan los polinizadores en la evolución de las plantas, puesto que a través de estas conductas selectivas los polinizadores mediarían procesos de aislamiento floral. Y hay un paper que es muy importante en polinización por Werner Brandt, en donde él define estas conductas selectivas de polinizadores como aislamiento dietológico. Este aislamiento dietológico mediaría estos procesos de aislamiento floral que potencialmente podrían llevar al origen y mantención de barreras reproductivas entre plantas o entre tipos florales. Bueno, la idea de especialización en sistemas de polinización tiene bastantes... hay mucha evidencia que
que apunta a esta idea, ¿no? Y que apoya esta visión de especialización en los sistemas reproductivos de plantas. Por un lado, existen ejemplos bien dramáticos de especialización entre polinizadores y plantas. Y un ejemplo famoso, por ejemplo, son las orquídeas, que producen compuestos que simulan las feromonas de los polinizadores. Por otro lado, la especialización y coevolución estrecha entre polinizadores y plantas también explicaría la rápida diversificación de angiospermas y animales polinizadores que tuvo lugar en el Cretácico medio hace entre 90 y 125 millones de años atrás. Bueno, sin embargo, a pesar de toda la evidencia que apoya esta idea de especialización, la idea de especialización como una tendencia evolutiva general ha sido cuestionada principalmente porque los sistemas de polinización han demostrado ser mucho más generalizados de lo que se asumía previamente. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta las dificultades teóricas para explicar procesos de especiación simpátrica bajo condiciones de apareamiento asortativo incompletos, también se ha puesto en duda el rol que tendrían los polinizadores en la evolución de las plantas con flor. Bueno, y varios autores han intentado resolver esta paradoja, ¿no? Y han puesto énfasis en la naturaleza fluctuante, en el tiempo y el espacio que tienen los sistemas de polinización. Y ellos han propuesto la necesidad de estudiar las interacciones entre plantas y animales desde una perspectiva histórica. Junto con estos autores, también Wasser propuso como un marco de trabajo para abordar estos temas y propuso que el rol de los polinizadores en la evolución de las plantas con flor necesita ser juzgado a través de evaluaciones cuidadosas de los ambientes de polinizador de plantas, especies de plantas representativas, y esta evaluación debería ser extendida en el tiempo y en el espacio. Bueno, tomando la idea de Wasser, uno también podría sumarse algunas ideas. Y una es que debido a que los polinizadores difieren en aspectos tan diversos como su fisiología, sus requerimientos energéticos o sus capacidades sensoriales y cognitivas, estas evaluaciones también deberían incluir una caracterización de aquellos aspectos estructurales de los polinizadores que afectarían la forma en que estos se relacionan con las plantas. Ahora, una perspectiva histórica dentro de este contexto es particularmente útil para entender la conducta de los polinizadores, de animales polinizadores, debido a que la conducta tiene lugar en la epigénesis de los individuos como un proceso continuo de conservación de su adaptación al medio. Ahora, si consideramos el nicho de un organismo como la parte del medio que el organismo encuentra momento a momento en la realización de su vivir, cada uno, la planta y el polinizador, representan aspectos muy importantes del medio del otro. Ahora, esta definición de nicho es bastante similar a lo que un fisiólogo alemán denominó como el Umwelt. Este fisiólogo alemán se llama von Uexküll, y él consideraba que todos los aspectos significativos del mundo para cualquier organismo constituye su Umwelt. Estos aspectos significativos podrían ser el agua, la comida, el refugio, amenazas potenciales o puntos de referencias para navegación. Y también él proponía que un organismo crea y recrea su propio Umwelt a medida que interactúa con el mundo. Y esa representación que ven ustedes ahí es la representación que von Uexküll hace del Umwelt de una abeja. Y en el lado izquierdo de mi pantalla se ve la abejita con todo su ambiente, y en el lado derecho se ve la abejita con los aspectos que él consideraría que serían fundamentales. Ahora, teniendo estas ideas de Umwelt o de nicho de los organismos, se podría decir, por un lado, lo que ya dijimos, que cada uno, la planta y
polinizador representa características importantes del nicho del otro, y que estos interactuarían a nivel de individuos y a nivel de especies de una manera continuamente recursiva. Ahora, la recursión es una característica importante en los sistemas biológicos, y la recursividad se refiere a procesos que son repetitivos, pero con un cambio en el contexto en que esto ocurre. Entonces, se podría decir también que toda nueva interacción desplaza las circunstancias en que las nuevas interacciones tomarán lugar. Al mismo lugar se puede decir que toda nueva interacción es función de la historia de interacciones previas, y a lo largo de sus encuentros recursivos, plantas y polinizadores cambiarían de manera congruente como parte del nicho del otro. Y es lo que se quiere representar con este dibujo acá, que es un poco la representación de la deriva natural propuesta por Maturana y Podosí, pero con polinizadores y flores adentro. Bueno, este es el contexto teórico en donde se enmarca la investigación, por lo menos que yo hago. ¿Por qué es importante conocer la biología de los polinizadores? Debido a que si consideramos la naturaleza recursiva de las interacciones de planta y animal, un conocimiento más profundo de la biología de los polinizadores, junto con un conocimiento de las contingencias ecológicas en las que las relaciones entre plantas y polinizadores se desarrollan y persisten en el tiempo, pueden proporcionar un mejor entendimiento de cómo estas relaciones evolucionan. Bueno, y vamos a hacer como una pausa y vamos a volver a estos conceptos al final de la clase. No sé si quieren preguntar algo o comentar algo, o continuamos. Bueno, ahora vamos a ir un poco a la historia del estudio de la visión de color de polinizadores. Una persona muy influyente e importante en el estudio de la sensorialidad de los polinizadores, ese viejito que ustedes ven ahí, se llama Carl von Fritsch, que este viejito es un austriaco que desarrolló todo su trabajo científico y académico en Alemania, en Múnich, y en el fondo él generó una gran escuela dentro de Alemania y dentro del mundo. En Australia, por ejemplo, hay mucha gente que viene de esta escuela. Y un estudio muy importante que él desarrolló fue el de la visión de color de las abejas. Las abejas es un organismo muy importante dentro del estudio de la visión de color, porque después del hombre es el organismo del que más sabemos acerca de su visión de color. Y esta es la portada, al lado de von Fritsch está la portada de un pequeño libro, un paper grande que él publicó en 1914 sobre la sensibilidad a colores y a las formas de las abejas. Bueno, y cómo, como dije, las abejas fueron el primer organismo después del hombre en donde se probó que tenían visión de color. ¿Y cómo lo hizo von Fritsch para demostrar que las abejas tenían visión de color? Bueno, ahí como lo ven ustedes, él está entrenando abejas, le da una recompensa que es en el fondo agua con azúcar sobre un cuadrado de color. En ese caso la foto aparece un cuadrado amarillo, pero pensemos en un cuadrado azul. Él entrenaba a las abejas a venir a este cuadrado azul. Bueno, y hay que decir primero que la visión de color se define como la capacidad de distinguir las propiedades espectrales o el color de los objetos independiente de su intensidad. Y lo que hacía él, bueno, era entrenarlos al color azul, y después para demostrar que las abejas podían distinguir el color azul independiente de la intensidad, él hacía un test en que ponía un cuadrado azul rodeado de muchas tonalidades de grises. Bueno, esta es la figura original del paper de von Fritsch, donde él muestra sus resultados. Entonces, cada cuadradito es al lado izquierdo de mi pantalla es un gris diferente. Y uno de los cuadrados es el azul. El lado derecho lo marqué con azul
y se ve la cantidad de visitas que cada uno de los papelitos recibió en el test. Y como pueden ver, después de haber sido entrenados con el azul, las abejas eligieron más del 99% el color azul sobre las diferentes tonalidades de grises. Con esto von Fritsch demostró que las abejas podían discriminar el color azul independiente de la intensidad. Bueno, como dije antes, von Fritsch generó escuela, ¿no? Con su trabajo, él demostró que las abejas podían distinguir colores dentro del rango del azul y del azul verde. Posteriormente, algunos estudiantes de von Fritsch demostraron que también las abejas eran sensibles al ultravioleta. Y con este descubrimiento se estimó una gran cantidad de estudios acerca de las propiedades espectrales de las flores, cómo las flores reflejan la luz. Si las abejas ven los colores de forma diferente a las que la vemos nosotros, pueden las flores contener señales en rangos de longitudes de onda, de colores, a las que las abejas son sensibles. Y una también estudiante de von Fritsch, la señora Ruth Lottmar, publicó este artículo en 1933, en donde hizo también estudios conductuales con abejas, pero también se enfocó a medir las propiedades espectrales de las flores, cómo las flores reflejan colores en diferentes longitudes de onda. Y aquí les muestro dos ejemplos de sus resultados. En una muestra Notera bienis, que es una flor muy típica aquí alrededor de donde yo vivo, y bueno, ¿cómo se lee esta figura? En el eje Y está el porcentaje de reflectancia, o sea, uno ilumina una parte del pétalo con una luz en la que conocemos el rango en que emite la luz. Entonces el porcentaje que se refleja, ¿no? El porcentaje que se devuelve, y en el eje X están las longitudes de onda, que en el presente nosotros lo representamos primero al lado izquierdo ponemos la longitud de onda corta, y al otro lado derecho la longitud de onda larga, pero en ese tiempo lo hizo al revés la señora Luzma. Entonces vemos que, por ejemplo, la flor esta amarilla, la onotera, tiene un pic de reflectancia en el rango entre el 300 y 400 nanómetros que corresponde a la ultravioleta. Y después absorbe 200 y 500, que es esa guatita que se ve, y después vuelve a reflejar de 500 nanómetros hacia arriba. Otro ejemplo que pone es la Batera trimestris, que es la flor que vemos abajo, una flor que no refleja ultravioleta, o sea, la curva no presenta reflectancia en el rango entre 100 y 400 nanómetros, entonces tiene pic en el azul, que corresponde el rango entre 400 y 500 nanómetros, y después un poco en el rojo. La combinación entre azul y rojo, nosotros la vemos como una flor un poco violeta, púrpura, ¿no? Bueno, y también se desarrollaron varias técnicas fotográficas para poder visualizar estos patrones escondidos que tienen las flores, ¿no? Y estas son flores que son fotos que saqué yo. Por ejemplo, tenemos Mimulus guttatus. A la izquierda se ve la flor bajo el espectro visible del humano, o sea, nosotros la vemos una flor completamente amarilla, y al lado derecho es la flor vista bajo el ultravioleta. Entonces encontramos patrones que nosotros no podemos ver a simple vista, ¿no? No podemos visualizar. El área que se ve negra en la foto es un área que absorbe ultravioleta. Y lo que se ve brillante en la foto es el área de la flor que refleja el ultravioleta. Entonces, en el fondo, el polinizador ve dos colores diferentes, ¿no? Como es sensible al ultravioleta, en la zona que se ve brillante, ve una combinación entre ultravioleta y amarillo. En la zona que se ve negra, ve solamente amarillo. Y el otro ejemplo que se ve abajo, el diente de león, que es muy típico, y también presenta una reflectancia muy fuerte en la zona exterior y absorbancia, o sea, una zona oscura al medio de la flor. Y este tipo de disposición de colores se le llama ojo de toro. Bueno, esto es solamente un ejemplo para que ustedes vean cómo visualizar los patrones que tienen las flores. Como dije, von Fritsch
generó escuela, y en el tema de visión de color, hay ciertos requisitos estructurales que se deben cumplir para poder ver colores. Por un lado, uno tiene que poseer receptores visuales con sensibilidad selectiva a ciertos colores. Esto le llamamos fotorreceptores, ¿no? Entonces tenemos que tener al menos 2 tipos de fotorreceptores para poder comparar diferentes espectros. Y en el año 1964, el señor Outram y Svel publicaron un trabajo en donde ellos midieron la sensibilidad espectral de los fotorreceptores de la abeja melífera. Y esta es la figura que se muestra a la izquierda aquí. Ellos midieron la sensibilidad espectral de las abejas, de los receptores a nivel de receptor, o sea, hicieron registros intracelulares con un capilar muy pequeñito, introdujeron este capilar en el ojo de la abeja y hicieron contacto con los receptores y midieron la sensibilidad espectral, o sea, ocuparon seguramente un monocromador, que es un aparato que te permite estimular al animal con diferentes longitudes de onda, y uno ve la respuesta de las células de la que uno registra a las diferentes longitudes de onda. Entonces ellos registraron 4 tipos de fotorreceptores. Ahora sabemos que son en realidad 3, pero encontraron un receptor que es sensible en el rango del ultravioleta, entre 300 y 400 nanómetros, otro en el rango del azul y otro en el rango del verde. Y abajito les pongo el espectro visible para el humano para que tengan una idea en qué rango nosotros podemos ver colores. O sea, nosotros vemos colores entre 700, 750 nanómetros y 400 nanómetros. Bajo de 400 nanómetros ya todo aparece negro para nosotros. Bueno, y después del trabajo de Outram, Otto von Helfersen, también un alemán, hizo estudios conductuales para determinar la curva de discriminación de colores. Bueno, discutimos que los animales necesitan al menos 2 tipos de fotorreceptores para poder percibir colores. Otro aspecto, otro requerimiento estructural es tener un sistema neural que le permita comparar la sensibilidad de la señal proveniente de estos diferentes tipos de fotorreceptores. Y es lo que le voy a mostrar después, pero el único criterio que permite 100% seguro decir que un animal puede ver colores es la conducta, es preguntándole al animal si puede ver colores o no. Y esto es lo que hizo von Helfersen en su estudio, en donde determinó una curva de discriminabilidad de colores haciendo experimentos conductuales. Entonces lo que se hace es que, por ejemplo, se entrega a una abeja a un color, a un color él puso el ejemplo de 407 nanómetros, o sea, ocupaba luces con un espectro conocido y entrenaba a la abeja a distinguir este color con una segunda luz, y él ocupó una luz de 380 nanómetros. Entonces le da recompensa, le da agua con azúcar solamente en la luz de 407 nanómetros que corresponde a una luz azul. Y después hace un test en donde ve si puede discriminar la luz a la que fue entrenada con diferentes luces con diferentes longitudes de onda. Y con eso, dependiendo de las acciones correctas hechas por la abeja, puede generar un índice de discriminación. Y es lo que vemos acá en esta figura. Entonces vemos que tiene 2 picos de discriminación de colores en el rango del azul y en el rango del verde. O sea, en el rango del azul y el verde, 2 objetos que pueden estar muy cerca uno al otro con respecto a sus colores pueden ser discriminados muy bien por la abeja. Ahora, y con respecto a los sistemas neurales, para comparar la señal proveniente de diferentes fotorreceptores, hay un estudio de 1977 realizado por Kim y Mensa, en donde ellos hicieron registros intracelulares en el sistema visual de la abeja
Y estos registros que muestro acá son registros que se tomaron de los lóbulos ópticos de las abejas y donde encontraron el sistema neural que le permite a la abeja comparar la señal proveniente de diferentes tipos de fotorreceptores. Estos se llaman células color oponente. Son células que reciben inputs de diferentes tipos de fotorreceptores y que en este caso, por ejemplo, en la figura a la izquierda, vemos que la célula que ellos están registrando aumenta su respuesta ante un azul ultravioleta, entonces se ve que la curva sube, aumenta su descarga y cuando uno le presenta luz en el azul, disminuye su actividad. O sea, la neurona en el fondo está haciendo, aumenta su actividad con el ultravioleta y disminuye su actividad con el azul. Y de esta forma compara la señal proveniente de diferentes tipos de fotorreceptores. Y a la derecha muestro otro ejemplo, pero no es necesario ahondar en este tema. Bueno, entonces tenemos que la visión de color es definida como la capacidad de discriminar las propiedades espectrales de objetos independientes de su intensidad, y que el único criterio que te permite establecer que un animal posee visión de color es el criterio conductual. O sea, preguntarle directamente al animal si puede discriminar dos objetos de diferentes colores. A nivel de la estructura, el requerimiento es tener diferentes tipos de fotorreceptores y tener un sistema neural que permita comparar las señales provenientes de diferentes tipos de fotorreceptores. Teniendo esto en cuenta, podemos mirar otros tipos de polinizadores, por ejemplo, los picaflores. Y similar a lo que hizo von Helfersen, Timothy Goldsmith publicó este trabajo en 1981, en donde determinó el radio la proporción de discriminación de diferentes luces de colores por un picaflor. Y Timothy Goldsmith hizo estos experimentos con picaflores que estaban seguramente en el patio trasero de su casa, y se dedicó varios años a entrenar a estos picaflores a diferentes luces y después hacer test para ver cuán bien podía discriminar luces de diferentes propiedades espectrales, y construyó esta linda curva. También existe un trabajo con el picaflor chileno, en donde se midió la sensibilidad espectral de los ojos y se pudo determinar la sensibilidad espectral de los diferentes tipos de fotorreceptores, de los diferentes conos en los ojos de los picaflores. Y es bien increíble que existen muy pocos trabajos acerca de la visión de color de picaflores, y es bonito que uno de ellos sea el Sophanoides sophanoides, el picaflor chileno. Bueno, y la visión de color de los picaflores es bastante conservada, no creo que haya mucha variabilidad. Dentro de las aves la única diferencia importante es que en el rango de ultravioleta hay tipos de aves que son más sensibles o menos sensibles al ultravioleta, dependiendo de la posición del fotorreceptor o de la sensibilidad del fotorreceptor corto del ultravioleta, ¿no? Por otro lado, otro polinizador que ha sido estudiado, o una gran cantidad de especies ha sido estudiada, son las mariposas. Y las mariposas, al igual que las abejas, tú puedes encontrar mariposas con 3 tipos de fotorreceptores o mariposas con hasta 5 tipos de fotorreceptores. Y este ejemplo que muestro acá es el ejemplo de Papilius exutus, un trabajo por Arikawa que publicó en 1987, donde demostró que esta mariposa poseía 5 tipos de fotorreceptores diferentes. Bueno, entonces hablamos de la visión de color de abejas, un poco sobre picaflores, muy breve, y muy breve también de mariposas. Y los dos grupos de insectos polinizadores más estudiados son las abejas y las mariposas. Mientras las abejas son bien conservadas con respecto a su visión de color, en mariposas encontramos una gran diversidad. Y si ustedes están interesados en las mariposas, les sugiero buscar los trabajos de Kentaro Arikawa o de Almut Kelber, y se van a entretener bastante. Pero ahora vamos a pasar a un tipo de polinizador
polinizador que no ha sido tan estudiado como las abejas y como como los himnópteros y los lepidópteros, y son los escarabajos. Y este es un trabajo que realicé durante mi doctorado, en donde estudiamos la sensibilidad espectral de los fotorreceptores de un escarabajo y las implicancias de esta visión de color en la polinización en el sudeste del Mediterráneo. Ahora eh, mm, los escarabajos, los coleópteros, es muy poco lo que se sabe acerca de su visión de color, a pesar de ser un polinizador muy importante porque son considerados una de las formas más tempranas de especialización floral. Y la visión clásica en biología de polinización es que la polinización por escarabajo es más bien guiada por fragancias florales, más que por colores. Sin embargo, hay varios estudios que han mostrado que distintas especies de escarabajos pueden utilizar colores para encontrar recursos florales. Eh, y un ejemplo que ha sido bastante estudiado es la relación entre escarabajos de la familia Glaphiridae y plantas con flores rojas en el sudeste mediterráneo. Eh, estos polinizadores y estas plantas parecen tener un grado de especialización bastante estrecho, ¿no? Una relación bastante estrecha. Y uno puede ver en esta foto, donde se ven estos campos, en donde durante la primavera las flores, plantas con flores rojas forman estos parches muy extensos de flores rojas. Entonces uno podría pensar que, bueno, el escarabajo no tiene por dónde perderse, ¿no? Para encontrar estas flores rojas. Entonces nosotros nos preguntamos en qué forma la percepción de colores de estos escarabajos podría mediar esta aparente especialización que vemos entre los escarabajos glafíridos y las flores rojas en esta región. Para esto estudiamos la sensibilidad espectral de un escarabajo que se llama Picopleurus israelitus, con el fin de evaluar los mecanismos visuales que utiliza este escarabajo para encontrar y percibir los colores de las flores. Y además, usando diagramas de espacio perceptual de colores, evaluamos posibles diferencias entre la discriminación de colores entre estos escarabajos glafíridos y las abejas. Bueno, para esto colectamos escarabajos, los llevamos al laboratorio y, al igual que el trabajo que le mostré von Outram, hicimos registros intracelulares en los ojos de estos escarabajos para medir la sensibilidad espectral de los fotorreceptores que pudiéramos encontrar. Y encontramos básicamente tres tipos de fotorreceptores con máximas de sensibilidad en el rango del ultravioleta, es la curva violeta que se ve ahí, con unos fotorreceptores con máxima sensibilidad en el rango del verde, alrededor de 515, 517, y un fotorreceptor sensible en el rojo, con una máxima sensibilidad alrededor de 630 nanómetros. Entonces, una cosa interesante es que no encontramos un receptor sensible en el azul. Y esto es interesante porque la condición basal dentro de los insectos es tener visión tricrómata, o sea, tres tipos de receptores y sensibles en el ultravioleta, en el azul y en el verde. En el caso de estos escarabajos y de otros escarabajos, al parecer estos han perdido el fotorreceptor sensible en el azul. Otra cosa que nos interesaba era evaluar cómo este escarabajo o cómo esta visión de color que podría tener este escarabajo en base a sus fotorreceptores podía influenciar cómo percibía las flores. Entonces fuimos al terreno y colectamos varias especies de flores con flores rojas o especies con flores de diferentes colores y medimos la reflectancia de estas flores. Eso es lo que muestra la figura en el centro. Por ejemplo, medimos el espectro de anémone coronaria, que es la que está en la esquina derecha abajo, o por ejemplo de Ranunculus asiaticus, que son las tres especies que están a la izquierda, la roja, la blanca y la amarilla. O sea, uno lo encuentra en tres colores. Y la que está abajo es una Glaucium, Grandiflorum.
Y como se ve, hay eh, flores anaranjadas. Por ejemplo, la línea punteada de color naranja muestra un pic de reflectancia en ultravioleta y después reflectancia arriba de 500 nanómetros. O hay flores amarillas con y sin ultravioleta, pero bueno, eso no es tan importante. Si quieren pueden ir a la publicación y van a encontrar más detalles. Pero la idea era representar estos colores en el espacio perceptual del escarabajo, construido en base a los fotorreceptores que nosotros pudimos medir intracelularmente. Entonces ocupamos un diagrama que se llama de color oponencia, y estos son diagramas que permiten evaluar la discriminabilidad entre dos tipos de colores. Entonces en este diagrama lo que se hace es representar el espacio cromático en dos dimensiones, y los puntos se le llama la ubicación dentro del espacio cromático, y dos puntos que están muy cerca del uno al otro eh, predicen que estos dos colores no serían muy bien discriminados por el animal que tiene este tipo particular de visión de color, mientras que dos puntos que están muy separados en este espacio cromático serían muy bien discriminados. Entonces, por ejemplo, a la izquierda vemos la sensibilidad espectral del escarabajo, y vemos la distribución de los colores de estas flores que nosotros medimos en el espacio cromático del escarabajo. Podemos medir, bueno, los puntos representan diferentes tipos de flores, y los colores de los números al lado de los puntos reflejan, quieren representar el color de la flor como lo vemos nosotros, los humanos. Y el asterisco representa el color de un fondo verde, o sea, el color de las hojas, ¿no? Y podemos, en el espacio cromático del escarabajo, que es de la izquierda, podemos ver que las flores rojas son las que ocupan espacios o lugares en el espacio cromático más alejadas del fondo verde. O sea que las flores rojas serían muy bien discriminadas en contra de un fondo verde, mientras que flores blancas o rosadas están más cerca de, de las hojas, y presentarían menos contraste cromático con respecto al fondo de las hojas. Ahora, si comparamos este espacio cromático construido en base a las curvas de sensibilidad espectral de los fotorreceptores, el espacio cromático de las abejas, de las que sabemos bastante, podemos ver que la distribución de las flores cambia completamente. Las flores rojas en el espacio cromático de la abeja están mucho más cerca del asterisco que representa las hojas, ¿no? Entonces, no serían tan bien discriminadas como en el caso de los escarabajos. Mientras que flores de colores blancas, rosadas y amarillas ocuparían lugares en el espacio cromático más alejados. O sea que la distribución de los colores sugiere que la presencia de un fotorreceptor rojo, como en el que encontramos en el escarabajo, y quizás la ausencia de un receptor azul, determina la forma en que este escarabajo percibe colores que resultan sobre todo de reflectancia de longitudes de onda largas, o sea, de colores naranjos y rojos. Bueno, y las distintas distribuciones sugieren que las abejas y los escarabajos ocuparían estrategias visuales diferentes para encontrar flores rojas. ¿Ok? No serían como ¿cómo se llama? Las conclusiones que podemos sacar de la distribución de los colores en el espacio cromático de los escarabajos y las abejas. Y bueno, esta es una metodología que es muy útil para, por lo menos, hacer predicciones de cuán bien animales pueden percibir diferentes colores. Y es un método que he ocupado bastante. Y lo ideal sería comparar esto con resultados conductuales, pero en el caso de este escarabajo es bastante difícil hacer experimentos conductuales, habría que ir a terreno y pasarse el verano en el terreno haciendo experimentos, y no sé si lograríamos entrenar a un escarabajo a un color en particular. Ahora, bueno, como conclusiones podemos decir que los resultados revelan un alto nivel de congruencia entre la visión de color del escarabajo y las propiedades espectrales de las flores rojas y naranjas que parece preferir, ¿no? Me olvidé decir que hay varios experimentos conductuales en donde se ponen trampas de diferentes colores, y se ha mostrado que solamente con el color rojo, se pueden atraer a los escarabajos a estas trampas. Bueno, también podemos decir que la presencia de un fotorreceptor sensible en el rojo, en el sistema visual de los escarabajos,
podría ser visto como un rasgo determinante de los procesos recursivos que conservan esta forma de interacción planta-polinizador. O sea, las diferentes generaciones de estos escarabajos emergen como adultos en este ambiente en la primavera que está lleno de flores rojas. Y al ser ellos sensibles al rojo, bueno, no hay donde perderse y establecen una relación muy estrecha con las flores rojas. Bueno, y como vimos que las flores forman estos parches muy grandes de flores rojas, consideramos que las flores rojas son aspectos predominantes en el sureste del Mediterráneo. Se podría también argumentar que las condiciones ecológicas que este escenario presenta serían favorables para que las interacciones especializadas entre escarabajos y flores se desarrollan y prevalezcan en el tiempo. Bueno, este es un ejemplo que les quería mostrar. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, pero no te veo. Sí. Sí, lo que pasa es que uno siempre percibe objetos dentro de un contexto. Los objetos nunca están aislados. Incluso si tú lo pones mirando, o sea, contrastando al cielo, uno tiene el azul del cielo y el color que uno quiere contrastar contra el cielo, ¿no? Entonces, claro, uno podría comparar las flores rojas, los colores, con diferentes tipos de fondos y quizás evaluar contra qué fondos los rojos son más contrastantes, ¿no? En el caso, si uno asume que son las hojas verdes que contrastan contra el color de las flores, sí. El color rojo contra las flores rojas, contra el fondo verde, es muy contrastante y esto podría ser atrayente para los polinizadores. Ahora los escarabajos es muy interesante que ellos no solamente se alimentan del polen de las flores, sino que además se agregan en las flores, son refugios para los escarabajos, incluso hay escarabajos que comen los pétalos. Entonces sí, la relación es muy estrecha porque dentro de este contexto ecológico eh, las condiciones son muy favorables para que esto se desarrolle. Uno podría argumentar, por supuesto, pero sí, el contraste contra otro objeto es el animal podría estar persiguiendo. No sé si esto contesta tu pregunta. O sea, lo importante es que hay que considerar que los objetos no están aislados, sino que siempre están rodeados, están dentro de un contexto. ¿Hay otra pregunta? Bueno, es muy común que aparte de ocupar feromonas para atraer escarabajos que puedan ser, por ejemplo, una plaga, se ocupen también colores. O sea que yo creo que la atracción por colores debe ser una cosa generalizada dentro de los coleópteros, independiente que sean polinizadores o no. Ahora hay evidencia de otros polinizadores que no son tricómatas, que no tienen un fotorreceptor rojo y que los atraen con otro tipo de colores como amarillos o azules. Pero sí, los colores son una señal que puede ser ocupada para atraer coleópteros. Y hay muchos ejemplos de trampas para coleópteros que combinan olores con colores. Bueno, vamos a seguir adelante. Es muy raro esto de estar hablando por Skype. Oye, ya, entonces el otro ejemplo que quería mostrarles es sobre un trabajo que he desarrollado que no está publicado todavía y que es evolución de colores florales en hábitats hechos por el hombre. Y este estudio es sobre la evolución de colores en una especie que se llama papá berroeas, que es una amapola roja, que es muy común en hábitats hechos por el hombre, que es una maleza agrícola. Y es la flor que aparece ahí en la foto, con este
hélice del fondo que produce electricidad. Y, y es muy interesante este ejemplo porque esta es una planta que está ampliamente distribuida en Europa Central, pero que su origen eh, es del el Mediterráneo Este, como igual que el escarabajo. O sea, la zona se llama del Levant, que incluye Palestina, Siria y Egipto. Y esta es una planta que tiene una estrecha relación con el hombre a nivel histórico. Una planta que en el Egipto antiguo, en Grecia antiguo y en Roma, simbolizaba el renacer y simbolizaba la fertilidad. Y en Egipto era cultivada en jardines y en varias tumbas han encontrado ilustraciones de esta papaver de esta amapola. O sea que esta flor ha acompañado al hombre a lo largo de su historia y fue introducida dentro de Europa Central junto con la expansión de la agricultura hace 5.000 años. O sea, la planta es nativa de la zona de Levant y con la expansión de la agricultura hacia Europa, esta planta se distribuyó a lo largo de Europa Central y ahora es muy común. Esta fotito que se muestra al fondo ilustra la distribución de esta planta tanto en el Medio Oriente como en Europa. Y como dije, es una especie que es considerada sinantrópica, o sea que es muy relacionada al hombre y que su historia fósil en Europa data del Neolítico Medio, en Europa Central y de la era del bronce en las Islas Británicas. Y creo que esto ya lo dije, que la evidencia fósil y taxonómica sugiere que esta especie se dispersó desde el borde este del Mediterráneo hacia el oeste, dentro de Europa, hace 5.000 años, como consecuencia de la propagación de la agricultura. Ahora hay la señora Ruth Lotman, que mencioné antes, también tuvo, en su paper de 1933, midió la reflectancia, las propiedades espectrales de esta flor, y encontró que aparte de reflejar longitudes de ondas arriba de 600 nanómetros, que es lo que corresponde al rojo para nosotros, también presentaba un pic de reflectancia entre 300 y 400 nanómetros que corresponde al ultravioleta. Ahora hay datos publicados por Daphne y colaboradores en 1990 de diferentes flores con colores rojos en el sudeste del Mediterráneo, donde nosotros trabajamos con el escarabajo, y que sugieren que hay una especie de papaver en esta región. Ellos lamentablemente no especifican la especie, pero esta especie de papaver, como se muestra aquí, todas las especies presentan una absorbancia en la zona de ultravioleta, entre 300 y 400 nanómetros. Esos datos contrastantes sugieren que diferencias poblacionales pudieran existir dentro de esta especie. Y esto sería muy interesante porque la propagación de esta especie dentro de Europa Central por el hombre indujo un cambio en los tipos de polinizadores con los que esta planta interactúa. Como vimos en el sudeste mediterráneo, plantas rojas son predominantemente visitadas por coleópteros, por escarabajos glafíridos, mientras que en Europa Central estos escarabajos están ausentes y los principales visitantes de estas flores son himenópteros, que como discutimos antes, no poseen este fotorreceptor rojo y presentan una sensibilidad espectral que incluye un receptor sensible en el azul. Entonces nosotros que nos propusimos examinar las diferencias intraespecíficas de colores florales comparando la composición poblacional de colores florales a lo largo del rango de distribución de papaverroas en el Mediterráneo y en Europa Central. Y además evaluamos la diferencia en la apariencia de las flores para insectos polinizadores a través de una comparación de la distribución de colores florales en el diagrama de cromaticidad del escarabajo Picopleurus israelitus y de la abeja Apis mellifera. Entonces fuimos a terreno y en los mapitas se muestra la zona donde colectamos los espectros de las flores, y en la figura de arriba, los triangulitos en Europa Central, vemos que las curvas de reflectancia son bastante similares de las flores colectadas en estas poblaciones,
Y en todos los casos, las flores presentaban un pic de reflectancia entre 300 y 400 nanómetros, correspondiente al ultravioleta, después absorbancia entre 400 y 580 nanómetros y una reflectancia fuerte arriba de 600 nanómetros. Lo que es similar a lo que encontró Lotmar en 1933. Ahora, lo que encontramos en la zona de Levant es bastante diferente. Hicimos evaluaciones a lo largo de Israel, de las poblaciones, colectando espectros, y las poblaciones en esta zona, en esta región, estaban formadas por individuos que tenían flores que absorbían el ultravioleta. Eso es lo que se observa en la figura de abajo de la reflectancia. O sea, las flores absorbían bastante fuerte la luz entre 300 y 580 nanómetros y reflejaban la luz solamente en el rango del rojo. También tomamos fotos de estas flores y para ver cómo era la distribución espacial del ultravioleta en la flor. Y vemos que las fotos de las flores, el lado izquierdo, es la flor vista bajo el espectro visible, y vemos que las flores de las dos regiones se ven rojas, o sea, no son diferentes para los humanos. En el lado derecho se ve que son bastante diferentes. Las flores de Europa Central reflejan el ultravioleta en toda la superficie de la flor y aparecen brillantes bajo el ultravioleta, mientras que las flores de la zona de Levant absorben muy fuerte el ultravioleta y aparecen negras bajo el ultravioleta. O sea, con estos resultados podemos decir que las poblaciones, desde que la papada de rueda se introdujo dentro de Europa Central, han divergido con respecto a su composición de colores florales. Ahora también tuve la oportunidad de ir a Grecia, a Creta y alrededor de Atenas a colectar el espectro de estas flores, y para mi sorpresa encontré que las poblaciones en la zona de Grecia alrededor de Atenas eran polimórficas respecto a sus colores. Entonces encontré diferentes tipos de flores, unas con muy poca reflectancia en ultravioleta, unas muy brillantes bajo el ultravioleta y unas que absorbían completamente el ultravioleta, y eso es lo que se ve en la fotografía. En la parte superior se ve las fotos bajo el ultravioleta, y también se ve en el espectro, o sea, encontré flores con diferentes grados de reflectancia en ultravioleta. Esto es bastante interesante porque sería como una condición intermedia. Es bastante interesante porque una abeja, a diferencia de nosotros que vemos todas las flores iguales, llega a estas poblaciones y encuentra flores que son completamente diferentes. Las abejas, al no tener un fotorreceptor rojo, no son capaces de percibir las flores rojas como un color, mientras que las flores que reflejan ultravioleta son bastante coloridas para las abejas. Eso es lo que nosotros queríamos evaluar, evaluando la distribución de los colores de las flores en el espacio cromático del escarabajo y de las abejas, similar a lo que hicimos anteriormente en el estudio con el escarabajo. Bueno, y los símbolos en el lado izquierdo, el espacio cromático del escarabajo, los símbolos verdes son las hojas, el espectro de las hojas de las diferentes plantas que evaluamos. Los símbolos rojos son las flores que colectamos en el Levant, en nuestro recorrido por Israel, y los símbolos violetas son las flores que colectamos en Europa Central. En el caso de los escarabajos, vemos que las flores que reflejan ultravioleta y las flores que absorben ultravioleta ocupan lugares en el espacio cromático bastante alejados del color de las hojas. Bueno, y a propósito de los símbolos negros, son las flores que colectamos en Grecia. O sea, están sobrelapan con los colores de las flores de Israel o con las flores de Europa Central. O sea, con esta distribución de las flores alejados de las hojas, podemos decir que para un escarabajo, tanto las flores que reflejan ultravioleta como las flores que absorben ultravioleta se verían coloridas. Poseen un contraste cromático bastante fuerte contra el background, el fondo que generan las hojas.
Ahora, en el caso de las abejas, la distribución de las flores es bastante diferente. Como dije antes, las abejas no poseen un receptor sensible en el rojo, ahí para que vean la foto de las flores, y un fondo, un verde para una abeja en cuanto a su color es bastante similar a un rojo. Hay estudios que muestran que las flores rojas serían percibidas como un objeto oscuro sobre un fondo brillante producido por las hojas. Y esto es lo que se ilustra en esta figura, la distribución de las hojas en el espacio cromático de la abeja, y vemos que las hojas de estas plantas sobrelapan con los colores de las flores que absorben el ultravioleta. ¿Sí? Son el espectro de las flores colectadas en Israel. Mientras que las flores colectadas en Europa Central, que reflejan ultravioleta, ocupan un lugar en el espacio cromático bastante alejado del color de las hojas. O sea que las flores rojas, con absorbancia en el ultravioleta, serían muy similares en su color al color de las hojas, mientras que las flores que reflejan ultravioleta serían objetos muy coloridos, contrastando contra el fondo de las hojas. Y con este resultado podemos decir que las flores no solamente han divergido las poblaciones no han divergido solamente con respecto a su composición de colores florales, sino que con respecto a la apariencia de las flores para los polinizadores. Bueno, esto es lo que digo en las conclusiones. Que las papas ruedas han divergido con respecto a los colores de sus flores, que han divergido con respecto a la apariencia para los insectos polinizadores, y podríamos argumentar que la transición de poblaciones compuestas por variantes polimórficas, como las que encontramos en Grecia, a poblaciones compuestas exclusivamente por individuos con flores que reflejan ultravioleta, como lo que encontramos en Europa Central, sería congruente con la transición de ser polinizadas por escarabajos a ser polinizadas por abejas. Ok. Estos son los dos ejemplos que les quería mostrar. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Bueno, no, no se han hecho, pero estamos en eso, porque hay colores producidos por pigmento y también pueden haber colores producidos por la estructura de las diferentes capas de células que forman un pétalo. Y si tenemos tiempo al final, les puedo mostrar algunos datos sobre eso. Pero hasta ahora estamos recién, o sea, yo he continuado trabajando en esto, y por ahora estamos tratando de determinar los pigmentos responsables por la absorbancia del ultravioleta. Ahora existe evidencia que sugiere que el ultravioleta de las flores sería un color estructural. O sea, serían las células de la epidermis de los pétalos y su microestructura o su nanoestructura que estaría produciendo la reflectancia en el ultravioleta. Pero hasta ahora no tenemos evidencia sobre eso. Bueno, ahora vamos a ir a una especie de discusión y vamos a volver un poco a las cosas como más teóricas que estuvimos discutiendo al principio. Y estuvimos hablando que, por un lado, la especialización, hay gente que cree que especialización es una tendencia evolutiva general entre los sistemas de polinización. Y discutimos que había evidencia en favor a esta idea de especialización. Por otro lado, los sistemas de polinización han demostrado ser bastante más generales, y hay gente que propone que generalización y no especialización serían favorecidos entre los sistemas de polinización. Ahora, los mismos autores que proponen estas diferentes visiones reconocen que existen limitaciones derivadas de la dicotomía formada por las ideas de especialización y generalización. Y estos mismos autores han argumentado en favor de reemplazar esta dicotomía por un continuo, o sea, por hacer como una especie de escala entre especialización y generalización y hacer intermedios, ¿no? Hacer como grados de generalización o de especialización.
Ahora, a mí me gustaría proponer que las causas de estas limitaciones no se deben necesariamente a la dicotomía que estas visiones contrastantes presentan, sino que a las implicancias teóricas de considerar especialización o generalización como tendencias evolutivas. Común a estas diferentes visiones es que ambas visiones tienen la idea de una direccionalidad preestablecida en la evolución de los sistemas de polinización. Ahora, la idea de procesos evolutivos, de que los procesos evolutivos siguen una direccionalidad preestablecida, resulta de la metodología de reconstruir una historia desde un presente observable y a una escala baja, ¿no? A través de esta aproximación, la evolución aparece al observador que mira hacia atrás desde las formas presentes, como si éstas hubieran seguido un curso dirigido de cambios desde la forma ancestral. Sin embargo, los procesos biológicos son procesos históricos, que no siguen un curso preestablecido. Los procesos históricos ocurren como un devenir en que cada momento se origina de la transformación de un momento precedente. Y esto no sigue en una dirección preestablecida, ¿no? La aparente direccionalidad surge de la metodología, como ya dije, de reconstruir historia a través de, en base a formas presentes. Bueno, y la aparente direccionalidad de procesos históricos también resulta del hecho de que toda situación nueva va a restringir el dominio de cambios que pueden seguir a estas situaciones. En el caso de los procesos históricos resultantes de la interacción entre plantas y polinizadores, se podría decir que cualquier cambio en la relación entre plantas y polinizadores que llegue a conservarse epigenéticamente, generación tras generación, constituiría una restricción para cambios ontogénicos futuros. Y la dirección de estos cambios surgen momento a momento en la coderiva filogenética entre plantas y polinizadores. El resultado de esto es que ni la generalización ni la especialización representarían tendencias evolutivas por sí mismas, sino que resultarían de esta historia en común, ¿no? Y el resultado va a ser que, de verdad, o sea, el resultado será que los linajes de plantas y polinizadores seguirán cursos direccionales y congruentes de cambios evolutivos. Y esta no es una dirección preestablecida, sino que sería una consecuencia de la historia de estas relaciones. Bueno, entonces, como que yo me gustaría argumentar de que ninguna ni especialización ni generalización son tendencias evolutivas por sí mismas, sino que se pueden encontrar ejemplos de especialización o de generalización, pero estas serían más una consecuencia de una historia común, más que una dirección preestablecida. Bueno, y con esto quiero cerrar mi discusión. No sé si tengo tiempo para mostrar más cosas. Sí. Bueno, con respecto a la pregunta del estudiante, hemos estado haciendo estudios para contestar, en el caso de la papá berrueas, cuáles son los cambios que ocurrieron para que las flores reflejen o absorben el ultravioleta. Y hemos estado estudiando por un lado la estructura, solo de la superficie de los pétalos. Lamentablemente aquí no puse una foto de la superficie, como se ven, pero también de las diferentes capas de células que componen un pétalo. Y a la izquierda se muestran estas diferentes capas, una capa superficial de la epidermis y hay diferentes capas hacia adentro, ¿no? Por lo menos se distinguen 3 capas. Y hemos tenido la posibilidad de hacer de medir la reflectancia a nivel de células epidérmicas del pétalo. Y lo que muestro aquí es una flor de una papaver diferente. Esta papaver se llama Papaver bracteatum. Y
como se ve en la fotografía de la epidermis, es una fotografía con microscopio electrónico, se ve que las diferentes células de la epidermis tienen diferentes colores, no son homogéneas con respecto a su color, es más bien como un mosaico, más que una cosa homogénea. Y esto es lo que hemos podido medir a través de una técnica que se llama microespectrofotometría, donde podemos medir la transmitancia o la reflectancia de cada una de estas células de la epidermis. Y lo que vemos en la transmitancia, en la figura que está a la izquierda, arriba, es que encontramos, de hecho encontramos células de la epidermis con diferentes colores. Encontramos unas amarillas que reflejan ultravioleta, unas medias violetas que reflejan en el azul y en el rojo, y otras que son puramente rojas. Eso encontramos tanto en la transmitancia como en la reflectancia. Y por eso ahora nos estamos preguntando cuáles son los pigmentos que reflejan, o sea, que absorben el ultravioleta, y sería interesante ver a nivel de las células de la epidermis cómo la composición de los pigmentos cambia entre células. ¿Y qué es lo que afecta este cambio que nosotros podemos observar aquí? O sea, células de la epidermis que son rojas o células de la epidermis que son púrpuras. Y hay evidencia que muestra que el pH, por ejemplo, de la célula puede afectar la apariencia del pigmento. Así que en eso estamos con respecto a esto. En el caso de la papa de ruedas, encontramos que lo que podemos decir es que no encontramos evidencia de un color estructural. O sea, cuando hacemos transmitancia y reflectancia encontramos las mismas formas en las curvas espectrales, pero tenemos alguna evidencia en el caso de los mímulos, que aquí no lo voy a mostrar esta vez, en donde sí la reflectancia sería resultado de colores estructurales. Ahora, ¿cómo la estructura influye la reflectancia del ultravioleta? Es algo que todavía no estamos lejos de contestar, pero estamos trabajando para poder contestarlo. Y para eso nos vamos a enfocar un poco en mímulos. Aquí también estoy mostrando un corte transversal, que podemos ver cómo son las diferentes células que se llaman papilares. Son células extendidas, elongadas, de una forma bien bonita. Y lo que creemos, lo que yo creo, por lo menos, que el color estructural no es resultado solamente de la luz interactuando con las células de la superficie más externa, sino que es un fenómeno de la estructura entera, del tejido, ¿no? O sea, quizás es la luz interactuando con las diferentes capas de células la que podría producir el ultravioleta. Y eso sería interesante poder demostrarlo, ¿no? Y otra cosa en la que estamos trabajando es porque hasta ahora nos hemos enfocado solamente en variaciones de colores, ¿no? O sea, mostré un ejemplo en donde flores cambian de colores, y este cambio es congruente a una historia en su relación con los polinizadores. Pero hemos estado estudiando, ahora me involucré en un proyecto cuando llegué acá a este lugar, al Instituto de Química Ecológica, y había unos químicos trabajando con una papaver, con una amapolas también, que se llaman papaver nudicable. Y en la naturaleza encontramos dos variedades de estas flores, una flor amarilla de esta especie y una flor blanca de esta especie. Y los químicos se han centrado en caracterizar el pigmento responsable del color amarillo. Encontraron este pigmento que es una mezcla entre un flavonoide y, bueno, y otro químico más, un alcaloide, una mezcla entre un alcaloide y un flavonoide. Y lo interesante es que el constitutivo de este pigmento es un grupo indol, el grupo donde se encuentra este nitrógeno ahí. Y lo interesante es que cuando vamos y colectamos volátiles de estas flores, encontramos que estas flores no son solamente diferentes en su color, sino que también en su olor. Y lo que es diferente en el olor, bueno, lo que vemos aquí es la reflectancia de las flores a la izquierda, y a la derecha vemos
los resultados de colecta de volátiles y después de evaluar estos volátiles en un cromatógrafo de gases. Entonces en el eje Y vemos la abundancia de los diferentes componentes del buque floral, y en el eje X es los tiempos de retención a los que van saliendo estos volátiles. Y la diferencia más importante es que las flores amarillas presentan en su buque floral un grupo indol, que es el grupo constitutivo del pigmento, mientras que las flores blancas, que no tienen este pigmento, no tienen este grupo indol o lo tienen a muy baja abundancia. Entonces lo que sugiere esto y lo que demuestra esto es que los colores y los olores están cambiando juntos dentro de la flor y quizás comparten vías metabólicas comunes, ¿no? Entonces no podemos considerar rasgos florales independientes a otros rasgos florales. En este caso estamos mostrando que los colores y los olores están cambiando juntos. Y en muchos casos también los colores pueden también cambiar junto con la forma o con la composición del néctar. Y lo interesante es que, bueno, en base a los colores podemos, incluso sin hacer experimentos, decir que las abejas sin ningún problema podrían discriminar estos colores. Y los experimentos que estamos haciendo ahora es solamente con los olores, entonces estamos simulando los diferentes buques florales para evaluar si en el caso las abejas podrían discriminar estas flores solo en base a sus olores. Y como un adelanto, les puedo decir que sí, lo hace muy bien y que no tiene ningún problema en discriminar un buque floral con indol versus un buque floral sin indol, lo que es bastante interesante. Y bueno, eso es todo lo que le quería decir. Esto es como un plus. Yo, por lo menos, alguien que se interesa tanto en la evolución de las flores como en la sensorialidad de los polinizadores, que la conducta de los polinizadores ocupa un lugar muy importante en cómo nosotros creemos que los polinizadores pueden influir diferentes rasgos florales. O sea, uno no puede entender cómo evolucionan las flores sin entender cómo el polinizador percibe los diferentes rasgos florales. Y al final todo es sobre variabilidad. Nosotros suponemos de que la evolución parte con poblaciones polimórficas, o sea, con diferentes tipos florales, con flores que tienen diferentes combinaciones de rasgos. Y lo interesante es entender cómo esta variabilidad afecta la conducta de los polinizadores. Y por eso es que nosotros estudiamos tanto la sensorialidad como la conducta de los polinizadores para entender cómo esta diferencia en rasgos florales podría determinar su conducta y podría, en el fondo, determinar con esto la reproducción de las plantas, el aislamiento reproductivo entre tipos florales. Y creo que eso es el punto clave. El punto clave está en la variabilidad floral y cómo la variabilidad floral afecta la conducta de los polinizadores y con esto la reproducción de las plantas. Espero no haber dado mucho la lata. No escucho, un poquito más fuerte. Bueno, idealmente uno mantiene las flores frescas. O sea, si yo colecto flores, por ejemplo, durante mi tesis de magíster tenía que ir hasta Chiloé a colectar flores y después tenía que meterlas en un cooler y tratar de mantenerlas frescas hasta llegar al laboratorio donde había un espectrofotómetro. Ahora creo que el profesor Villagra tiene un espectrofotómetro y uno podría llevar el espectrofotómetro a terreno y sería mucho más fácil. Pero las propiedades espectrales, los colores de las flores sí cambian, si se secan son bastante diferentes. Así que idealmente no tienen que estar vivas, pero bastante frescas para poder medir el color de verdad de la flor. Ya, pues de nada, espero la próxima vez. Bueno, quiero decir que ustedes no saben todo lo que lamento no poder estar ahí. Ojalá.
Ya, pues muchas gracias por la invitación. Un placer. Chao.